Les habla el pastor Pedro Delgado del Centro Cristiano, vicepresidente y pastor auxiliar de nuestro pastor y reverendo José Satirio dos Santos. Y también estamos con una congregación a un municipio que se llama Chinácota, a unos 45 minutos de la ciudad de Cúcuta, la ciudad de la esperanza. Estoy feliz de haberme vuelto a encontrar con el pastor Juan Carlos Díaz, con su esposa Lorena, ya que por muchos años estuvimos trabajando juntos aquí a favor de la obra misionera en Cúcuta, norte de Santander, Colombia y una gran parte del mundo. Para mí es un honor dirigirme al Centro Cristiano Miami y saber que hay personas que glorifican el nombre del Señor, que hay gente que ama a Dios sobre todas las cosas y que a pesar de algunos de estar en tierras extrañas y otros estar en su tierra, se mantienen sirviendo a Dios a pesar de las luchas, las batallas, las adversidades. Han visto la gloria de Dios en sus vidas y en sus casas y en sus familias. Hoy quiero estar con ustedes con una palabra. Pienso que es un tiempo propicio de hablar acerca de la persona maravillosa del Espíritu Santo. Yo considero que sin Él nada podemos hacer. Él es el Señor de la iglesia, el administrador de la iglesia. Recuerden que el Padre planeó la salvación, el Hijo la ejecutó, pero el Espíritu Santo es el administrador. Y ahí es donde muchos de pronto nos equivocamos y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. Por eso yo le he llamado a este mensaje: a mi manera no se pudo, a mi manera no funcionó. Entonces, lo importante aquí es volver al origen y hacer las cosas a la manera de Dios. Y para hacer a la manera de Dios es hacerlo guiados y orientados por la persona maravillosa del Espíritu Santo. Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 15, reza de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. La palabra que acabamos de recibir son palabras textuales del Señor Jesús antes de su partida al reino de los cielos. Él habló con los discípulos y que ha llegado esta palabra a nosotros. Pero me llama también la atención la palabra que está en Hechos 1:8, que es el cumplimiento de esa promesa, de esa palabra, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo hacía la pregunta al texto. Desde luego que el que contesta es el Señor del texto, que es el Espíritu Santo. Y venía la respuesta, y es poder para obedecer. Poder para obedecer. Porque por lo regular decimos que el poder es para evangelizar, para ser testigos del Señor, para sanar, para libertar a los cautivos, para devolver vista a los ciegos, oído a los sordos, la libre locomoción a los que están paralíticos, a la salvación de las almas. Pero realmente el Espíritu Santo viene para darnos el poder de obedecer, ya que nadie llama a Dios Padre si no es por el Espíritu Santo. Y nosotros determinamos si amamos a Dios o sencillamente lo ignoramos o lo hacemos de un lado. Romanos, la carta a los Romanos dice: por cuanto ellos no quisieron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada. Es una mente reprobada que le llaman a lo bueno malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Qué es lo que estamos viviendo, inclusive a niveles gubernamentales, a nivel mundial, que están afectando, llamándole bueno a lo malo y a lo malo le llaman bueno? Pero también me llama la atención que ese poder que se nos da para obedecer, encuentro yo en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, Hechos 19, versículo 1 en adelante, Hechos 19, 1 en adelante, me sorprende, y esto fue lo que me llevó a empezar o como retomar acerca de la enseñanza del Espíritu Santo. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído. Cuando yo vi esta expresión, ni siquiera hemos oído, yo digo, ¿cuántas personas están en nuestras congregaciones que ni siquiera han oído al Espíritu Santo? Que si hay Espíritu Santo. Nosotros venimos de una religión tradicional, en la mayoría, venimos en una religión tradicional que en la teoría es trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Inclusive se habla o se oye hablar del Espíritu Santo solo en la señal de la cruz, pero de ahí en adelante no tenemos algo más poderoso, más contundente acerca de la persona maravillosa del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchas personas que ignoramos por completo. ¿Por qué? Porque en la práctica de la iglesia tradicional somos politeístas. La iglesia tradicional es politeísta. Inclusive muchos santos, para cada día hay un santo, para cada día hay un patrono, para cada pueblo hay un patrono, una patrona, y nos desviaron totalmente de la fe en Jesucristo. Por eso inclusive hablan que la Virgen María es corredentora de Jesucristo. Y aquí yo quiero decirles a ustedes que no hay corredentor ni corredentora, lo que hay es redentor. Y ese redentor se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero cuando Él salió de la tierra para estar con el Padre, allí Él nos dejó la promesa de la persona maravillosa del Espíritu Santo. Pero lo que vemos aquí es que hay quienes ni siquiera han oído que hay Espíritu Santo. Yo quiero decirles a ustedes que sí hay Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad y el Espíritu Santo es Dios. Y por eso nosotros debemos tenerlo en cuenta. Entonces, el Espíritu Santo para nosotros o para ustedes, ¿qué es o quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es al que Dios ha puesto en el mundo para convencer de pecado a los que violan las leyes morales. O sea, el Espíritu Santo es el que ha venido para encarrilarnos a nosotros en la verdadera fe y en la verdadera conducta y comportamiento como seres humanos. A veces lo resistimos, a veces lo ignoramos, pero Él permanece activo en medio de nosotros y en medio de la iglesia principalmente. Entonces, allí vamos, qué bueno que usted tenga su Biblia en la mano, tenga su Biblia amiga, porque mire lo que dice Juan 16, versículo 8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, aquí Jesús está diciendo que cuando el Espíritu Santo venga, que ya vino, entonces, ¿qué sucede? Esto quiere decir que cuando Él venga, Él nos convencerá de juicio, de justicia y de pecado. Por eso es importante que Él esté en medio
de nosotros. Además, es importante que nosotros de pronto vamos a ver de manera un poco rápida, pero yo considero que es necesario citar la palabra de Dios para que nosotros tengamos la claridad y la grandeza, que la iglesia existe porque está el Espíritu Santo. Él es el que la sostiene, Él es el que la defiende, Él es el que la guía, Él es el que la guarda y Él es el que la lleva a un feliz término cuando venga Jesucristo por su iglesia. Entonces el Espíritu Santo para nosotros es un regalo de Dios y nosotros debemos estar claros porque mire lo que dice Hechos 2:38, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra don es regalo. De pronto para nosotros es un regalo, pero hubo quien lo dio y a quien le costó ese regalo, que fue al Señor Jesucristo cuando se dio en la cruz del Calvario, entregó su vida. Entonces ese don nos pertenece a nosotros, es un regalo. Entonces el Espíritu Santo es un regalo, pero además de ser un regalo, Él no viene con las manos vacías. El Espíritu Santo viene para estar con nosotros y viene con las manos llenas para bendecirnos de una manera especial. Y mire lo que dice Primera de Corintios 12, del 1 al 11, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí está hablando de lo que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas. Dice: no ignoréis. Recuerde que la Escritura dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. No ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabe que la iglesia de Jesucristo es privilegiada por causa de la persona del Espíritu Santo que viene con los dones que dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, lo que yo estoy mirando aquí y que nosotros debemos mirar es la necesidad de que el Espíritu Santo venga, porque Él no viene con las manos vacías. De pronto uno como persona, de pronto está acostumbrado a llegar a una casa con las manos vacías y a veces hasta llegar a la hora del almuerzo. Pero sabe una cosa, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, pero Él no viene con las manos vacías. Él viene cargado de regalos, como en este caso son los dones del Espíritu Santo. Ahora, estos dones es para el hacer, para que la iglesia haga, para que la iglesia avance. Son las herramientas que Él nos da para abrir brecha en medio de la humanidad, para sanar, para libertar, para que haya ese movimiento sobrenatural. Esto es lo maravilloso de ser cristiano, tener al Espíritu Santo y vivir a la expectativa qué va a hacer Dios cada día, cada mañana,
cuando usted visita un hogar, cuando usted visita una clínica, un hospital, cuando usted tiene una lucha, una batalla, cuando usted se arrodilla. ¿Qué acontece después de que usted hace una oración delante del trono de la gracia? El Espíritu Santo se activa con los dones para que usted obtenga de acuerdo conforme a sus necesidades. Entonces, note que es importante tener en cuenta cómo el Espíritu Santo viene con esas maravillosas herramientas cargado, que son dones que para nosotros no nos cuesta nada, pero que a Jesús sí le costó. Mire lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Algo interesante es que no solamente trajo las herramientas para el hacer, sino que también trajo el fruto. Para mí, el Espíritu Santo nos transforma a nosotros como ese árbol del Salmo 1, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley está su delicia, que en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, el Espíritu Santo viene para hacer de nosotros árboles frondosos, cargados de fruto, porque está plantado junto a corrientes de agua, y ese árbol da su fruto en su tiempo. Por eso ustedes son árboles, porque ustedes como iglesia tienen al Espíritu Santo. La iglesia tiene el Espíritu Santo y somos árboles frutales, porque no estamos en el desierto, no estamos en pedregales, nosotros estamos plantados junto a corrientes de agua. Por eso ahí se manifiesta la Escritura. Mire lo que dice Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice: contra tales cosas no hay ley. Si usted logra que se manifieste en su vida los frutos o el fruto del Espíritu Santo, dice que contra usted no hay ley. Usted se torna en una persona que no hay nada de qué señalarlo, de qué acusarlo, porque usted va a hacer las cosas correctamente y será como ese árbol frondoso que da fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Entonces, note las dos importantes cosas que trae el Espíritu Santo, que son los dones y el fruto. Por eso, iglesia de Miami, Centro Cristiano, ustedes necesitan buscar. El que no es bautizado en el Espíritu Santo debe buscar ese bautismo glorioso, pero tiene que hacerlo, buscarlo con ansias hasta que lo reciba. Por eso mire lo que dice el mismo capítulo de Hechos 19, que sigue diciendo en el versículo 3, dice: entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Es muy posible que en este grupo que está reunido hoy, que está oyendo esta palabra, haya personas que no son bautizadas en el Espíritu Santo y que no tienen la evidencia de hablar en lenguas angelicales. Es necesario que usted busque el bautismo en el Espíritu Santo, porque el bautismo en el Espíritu Santo es para el niño, el adolescente, el joven, el adulto y el mayor. Dios no hace acepción de personas. Yo recuerdo que una de mis hijas, la hija mayor, fue bautizada y llena del Espíritu Santo cuando apenas tenía 9 añitos. Y cuando fue bautizada en una escuela dominical,
en el Centro Cristiano aquí en Cúcuta. Entonces, para ustedes no es diferente. El Espíritu Santo está para bautizar. Por eso no deje el niño en casa. Llévelo a la escuela dominical, que mientras usted oye la palabra del Señor, al nivel de su pensamiento, de su mente, los niños están recibiendo la enseñanza de acuerdo a la capacidad de entendimiento, aunque hoy los niños nos llevan a nosotros millas de ventaja ya que manejan la tecnología. La segunda cosa que nosotros debemos preguntar es ¿dónde mora el Espíritu Santo? Hay gente que dice, no, es que el Espíritu Santo está en todas partes, y es necesario que aclaremos eso. El Espíritu Santo, ¿dónde mora? Pregúntele al que está a su lado, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? Por eso mire lo que dice la primera carta a los Corintios 6:19. Dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces la respuesta que tenemos aquí en la palabra es que el Espíritu Santo mora en el creyente, mora en su vida. Ya el Espíritu Santo, cuando usted recibe a Jesucristo, usted es candidato para recibir el Espíritu Santo a morar en usted. El doctor Chot, Paul Yonggi Chot, él dice que en una ocasión estaba hablando con un budista y le llamó la atención al budista que la única religión que su Dios vive dentro del creyente es el cristianismo. Las demás religiones, los dioses están afuera. Por eso nosotros somos privilegiados que podemos tener a Dios por dentro. Y cuando Dios se mete por dentro de nosotros, entonces la vida es transformada, es cambiada y se produce el nuevo nacimiento. Y ahí dice la Escritura, de modo que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas, absolutamente todas son hechas nuevas. Entonces el Espíritu Santo mora en el creyente. Ahora, algo que me llamó poderosamente la atención, que está en Romanos 5:5, que las preguntas, porque qué precioso es hacerle preguntas al texto. Y mire lo que dice Romanos 5:5. Vamos al punto 4.3. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Algo precioso y maravilloso, el que nos revela el amor de Dios a nuestras vidas en este tiempo, se llama el Espíritu Santo. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él nos reveló el amor del Padre. Pero ahora el Espíritu Santo nos revela el amor de Dios, porque Él es el que nos comunica. El amor de Dios viene a ser comunicado en lo más profundo de nuestro ser. La persona encargada de colocar y de comunicarnos el amor de Dios y derramar ese amor de Dios en la vida del hombre, del varón, de la mujer. Por eso la persona deja de ser tosco, deja de ser ordinario, deja de ser una persona indecente, deja de ser una persona grosera, vulgar, porque ahora el Espíritu Santo le da un nuevo lenguaje. Yo tuve una hermana mía, que ella de 100 palabras, 99 eran palabras groseras, vulgares, pero cuando ella se convirtió a Cristo y vino el Espíritu Santo a su vida, sus palabras fueron transformadas, su lenguaje cambió, porque el lenguaje que nosotros empezamos a hablar ahora es el lenguaje en el amor que está esculpido en la palabra del Señor. Entonces, Él es el Espíritu Santo, viene para poner el amor de Dios, para revelarnos, para derramar el amor de Dios. Yo fui misionero en Nicaragua por 3 años y yo vi excomandantes sandinistas postrados a los pies de Cristo, llorando, recibiendo a Jesús
como su único y suficiente Salvador de su alma, porque el Espíritu Santo vino y derramó su amor sobre ellos, y más tarde algunos de ellos eran pastores, líderes de la iglesia, se volvieron padres ejemplares, esposos ejemplares, porque esto lo hace el Espíritu Santo que produce el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo, mire, qué tremendo. El Espíritu Santo además, Él tiene algo interesante que nosotros no percibimos. Mire lo que dice Hebreos 10, 15, dice, y nos atestigua, Hebreos 10, 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que el Espíritu Santo, Él escribe la ley de Dios en nuestros corazones, que es la palabra de Dios. Ya la palabra no solamente está escrita en este libro, sino que ahora está escrita en el corazón. Y esa palabra está latente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 del mes, los 365 días del año. Está la palabra de Dios porque está escrita. Dice que ella está escrita, las leyes en sus corazones. Dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Nuestros pensamientos, sentimientos, todo gira alrededor de la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la mente de Dios. Oiga, qué tremendo. Nosotros sabemos que la mente de Dios es una mente infinita y nuestra mente es finita, pero el Espíritu Santo nos lleva a que entendamos que la grandeza y de la mente de Dios. Por ejemplo, nosotros decimos que 2 más 3 son 5 o 5 más 2 son 7, pero si usted se da cuenta que con 5 panes y 2 peces, Él le dio de comer a una multitud de más de 5,000 personas. O sea, la mente de nosotros no cabe que si hay 5 panes y hay 2 peces y hay una multitud esperando, lo primero que hace la persona es vámonos de aquí porque esto no alcanza. Pero sabe una cosa, dice la Escritura que Él tomó los panes, los peces, oró al Padre y le dijo a los discípulos, haz que se sienten, y ellos les entregó para que fueran dando de comer a aquellas multitudes. Eso no lo entendemos. ¿Cómo es que el Señor resucita a Lázaro después de 4 días de muerto, ya hiede, cerrada la tumba, y el Señor lo resucita? ¿Cómo es que el Señor levanta al paralítico? ¿Cómo es que le da vista al ciego? ¿Cómo es que le devuelve el oído al sordo? ¿Cómo es que limpia al leproso? Que sana el cuerpo del cáncer, de la leucemia, de las enfermedades, de la artritis, de la artrosis. Eso solamente lo podemos entender a través del Espíritu Santo, porque esa es la mente de Dios. Por eso la Escritura dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo es el Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos hace entender a Dios, porque a Dios no lo entiende nadie, solo el Espíritu Santo es el que lo entiende, que toma del Padre, toma del Hijo y nos lo hace saber a nosotros, la iglesia. Ahora, mire lo que dice Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará, note, enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Note que no solamente enseña, sino que además recuerda, ya que nosotros a veces sufrimos de amnesia parcial y para algunos es total, olvido completo, total. El Espíritu Santo viene cuando nosotros
no recordamos lo que hemos recibido, lo que hemos enseñado y empezamos a hacer cosas totalmente adversas de lo que hemos aprendido. Entonces Él nos recuerda lo que nos ha enseñado. O sea que para nosotros el Maestro se llama Espíritu Santo, porque Él nos recuerda lo que nos ha enseñado. El Espíritu Santo además nos recuerda, nos confirma a nuestra conciencia. Algo que nosotros debemos entender es que nosotros llegamos al Señor con una conciencia cauterizada, que no ni sentíamos ni nos arrepentíamos. Por eso lo primero que hace el Espíritu Santo es activar la conciencia, darle vida, darle sensibilidad a la conciencia, y Él trabaja a través de nuestra conciencia. Mire lo que dice Romanos 9:1, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo toma la conciencia que está cauterizada, que está endurecida, y la vuelve sensible para que obedezca, para que reciba la voz de Dios. Y el Espíritu Santo, Él confirma cuando usted hace las cosas mal, Él le corrige, pero cuando hace las cosas bien, Él le aplaude. Aplaude su conciencia para que usted siga adelante. Además, el Espíritu Santo trae convicción, esa convicción que nosotros necesitamos en grande manera. La primera carta a los Tesalonicenses 1:5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces el Espíritu Santo además nos trae la convicción a nuestro corazón. Nosotros no creíamos, algunos no creíamos ni siquiera en la luz eléctrica. Nos parábamos a encender, a tocar el encendedor de la luz eléctrica y de pronto no hay luz. Pensamos, no, a lo mejor no va a haber luz. Pero ¿sabe una cosa? El Espíritu Santo, Él activa y nos da la convicción, activa la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y nos hace avanzar en medio aún de las adversidades y hace que usted como creyente se vuelva como el monte de Sión, inamovible, como la luz de la aurora que va en aumento mientras el día viene, como el lirio del campo que aún en medio del lodazal usted crece y florece y sale adelante, como la rosa de Sarón que aún estando en el desierto, ella toca la humedad, crece y florece. Así será usted cuando viene el Espíritu Santo a su vida y hace que usted sea una persona llena de convicción y nadie lo moverá de lo que usted ha creído. Usted podrá decir, como dijo el apóstol Pablo, como con nosotros creímos, hablamos. Y por eso dice, yo sé en quién he creído. Además, el Espíritu Santo nos llena de esperanza, porque esta es la esperanza en Cristo, es una esperanza que no defrauda, y el Espíritu Santo nos llena de esa esperanza maravillosa. Romanos 15:13 dice: y Dios de esperanza os llene de todo gozo, paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El que alimenta, el que le da vida, la dinamita, el poder a la esperanza, se llama Espíritu Santo. En este tiempo que se oyen tantas cosas, que la gente tiene temores, tiene miedos, pero la iglesia tiene la esperanza anclada en la persona maravillosa del Espíritu Santo. Él nos hace saber, nos hace entender que la esperanza en el Señor, ella no nos defrauda.
Dice, porque fuimos plantados. Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Nuestra esperanza, la mayor esperanza, no es lo que vamos a poder obtener aquí. La mayor esperanza es que el día que usted salga de esta tierra, una corte celestial lo levanta para llevarlo al reino de los cielos. Pero también su cuerpo será resucitado el día que Jesús aparezca en las nubes. La Escritura dice que cuando Jesús venga con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sabe por qué? Porque usted fue crucificado con Él cuando creyó. Usted fue sepultado con él cuando se bautizó. Pero usted resucitó con Él cuando usted salió del agua bautismal para una nueva vida en Cristo. Y esa semejanza del bautismo es el símbolo de la tumba donde el hombre viciado queda, pero cuando sale, nace para una nueva vida en Cristo y además queda preparado para el día de la resurrección en Jesucristo nuestro Señor. El Espíritu Santo nos da poder para obedecer. Y ahí quiero cerrar. Poder para obedecer. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay gente, mis amados, que pueden estar en medio de nuestras reuniones, pero cuando salen de la reunión hacen lo que quieren, no lo que Dios quiere. ¿Sabe por qué? Porque no logran obedecer. Pero el Espíritu Santo nos da el poder para obedecer, nos da el dominio propio, nos da la templanza, el poder y la autoridad para decir no a lo que hay que decirle no y decirle sí a lo que hay que decirle sí. Jesús dijo que su no sea no y que su sí sea sí. ¿Qué sucede? Es importante. ¿Qué sucede cuando nosotros no obedecemos al Espíritu Santo? Son cosas que yo debo saber. ¿Qué sucede? Primera de Tesalonicenses 4:8 dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Cuando nosotros desobedecemos al Espíritu Santo, no desobedecemos a hombres, sino que le desobedecemos a Dios. Por lo tanto, mire lo que dice Hechos 10:44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Yo quiero decirles a ustedes que estas reuniones de donde se unen los cristianos son 100% espirituales. Por eso usted puede ser bautizado en el Espíritu Santo en cualquier momento, cantando una canción, levantando una oración, cuando se arrodilla y usted entra en esa adoración, en esa alabanza, en ese contacto directo con el Señor, entonces usted puede ser bendecido en grande manera. No es lo mismo estar en un culto que venir al culto. Hay gente que está en el culto, pero no vinieron al culto porque vinieron a otra cosa, están distraídos con el celular, chateando, hablando con el que está al lado. Pero qué bueno es cuando viene. Dice que aquí mientras el apóstol hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban oyendo. Quiero decirles que este lugar, esta iglesia, es un lugar y es un grupo de personas que hoy de pronto son pequeños, pero va a ser en grande manera multiplicado, porque el que menos crecerá a 1000. Aleluya. Gracias a Dios por la vida del pastor Juan Carlos Díaz, de su esposa Lorena. Que Dios los bendiga y que Dios obre de manera sobrenatural en sus vidas, sabiendo que ellos están obedeciendo a un llamado. Yo distingo al pastor Juan Carlos desde que apenas era un niño. Yo era el ujier de la iglesia y él era apenas un niño. Luego se convirtió en adolescente, después se casó
y hoy en día está sirviendo al Señor. Pero termino este texto. ¿Qué sucede además cuando viene el Espíritu Santo? Mire lo que dice Éxodo 31. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. He aquí, yo he puesto con él a Oliá, hijo de Ahisamad, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría y en él ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que les he mandado. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, lo hace sabio, entendido, sus manos se vuelven talentosas, todos sus pensamientos, su mente gira alrededor del Espíritu Santo, y usted tendrá la visión y la vida del Espíritu Santo en tu vida. Recuerde que Daniel y sus amigos fueron hallados 10 veces mejor que sus compañeros. ¿Sabe por qué? Dice la Biblia, porque en ellos había un espíritu superior. El mismo espíritu que habita en la iglesia es el Espíritu Santo, el espíritu superior que está sobre todos los espíritus. Por eso Dios los bendiga, Dios les guarde, y que la iglesia de Miami, Centro Cristiano o Centro Cristiano Miami, donde pastorea el pastor Juan Carlos Díaz, la pastora Lorena y el equipo de trabajo, todos sean llenos del Espíritu Santo. Los que están ayudando, los líderes, los que están llegando a la iglesia, sean llenos del Espíritu Santo. Yo les aconsejo, inicien los cultos en oración antes que abran las puertas del templo, que haya gente orando ahí, siquiera una media hora antes de que abran el templo, que haya gente clamando a Dios, que la gloria de Dios se llene sobre todo este lugar. Dios los bendiga, Dios les guarde, y que el año 25 y el quinquenio al año 30 sea un tiempo de crecimiento, porque el pastor Juan Carlos tiene el gen del crecimiento del apóstol José Satirio dos Santos, Centro Cristiano Internacional.